8 de la noche en punto en Colombia. Es un gusto saludarlos y darles la bienvenida a Sala de Prensa de Noticias Caracol en Vivo, y arrancamos con el mensaje de Fuerza Miguel. Fuerza Miguel es el mensaje con el que arrancamos Sala de Prensa en este inicio de semana, luego de una jornada en la que lamentablemente no hemos tenido buenas noticias en lo que tiene que ver con el parte médico del precandidato presidencial, que aún lucha y se debate entre la vida y la muerte en la Fundación Santa Fe. Fuerza Miguel es el mensaje que hoy inunda las redes sociales, y no solo las redes sociales en general, sino también que acapara la atención del mundo político y de su familia. Y arrancamos precisamente con ese mensaje que acaba de poner en sus redes sociales hace algunos minutos su hermana María Carolina Hoyos. Pone esta foto del precandidato, M de Miguel, M de Milagros, y escribe: Fuerza Miguel, le pedimos a Dios con el alma entera por nuestro milagro. Hoy todos los que creemos en los milagros estamos de rodillas orando con fe ante nuestro Señor Jesucristo. Estamos contigo, Miguel. Fuerza, fuerza, M de milagro, Miguel es un milagro. Y es que la fe, la oración, los llamados a la unidad han sido precisamente el centro de los mensajes de la familia de Miguel Uribe Turbay. Hoy también su esposa, María Claudia Tarazona, a las afueras de la Fundación Santa Fe, pidió ante este estado de máxima gravedad en el que se encuentra el precandidato presidencial que los colombianos oren como nunca antes por la situación de Miguel Uribe. Recordemos rápidamente que luego de salir de cirugía, la Fundación reportó entonces que su situación es extremadamente crítica por edema cerebral persistente y sangrado intracerebral de difícil control, y que por eso su condición, ahí estamos viendo el parte médico de las 3:40 que fue el último, su condición es de máxima gravedad con pronóstico reservado. Vamos a hablar de esto y por supuesto también de los efectos que tuvo este parte médico en la arena política, porque precisamente se suspendió la discusión de la reforma laboral, queda una parte del proyecto por aprobación o por discusión, luego de que la bancada del Centro Democrático se levantara y otros congresistas de diferentes bancadas lo hicieran también en solidaridad con sus compañeros. Vamos a las 8 de la noche, 2 minutos, a la Fundación Santa Fe de Bogotá, y están mis compañeras Andreina Solórzano y Luisa Fernández, que tienen precisamente los detalles de lo que ha sido esta jornada con estos 3 partes médicos, pero también, compañeras, lo que está sucediendo allí, donde lo que hemos visto es una cadena y un sinfín de mensajes de solidaridad con la familia. Andreina, Luisa, adelante. María Camila, en efecto, hemos visto acá un gran movimiento esta tarde, hay que decirlo, esta tarde ya caída la noche. Hemos visto muchas personas que se han acercado a la Eucaristía, también a este altar improvisado que está en las afueras de la Fundación Santa Fe, muchas personas cantando alabanzas, elevando sus oraciones por la salud de Miguel Uribe Turbay, porque, como usted bien dijo, su estado de salud se ha desmejorado en estas últimas horas, tuvo que ser intervenido quirúrgicamente, y lo que se siente aquí sobre todo, usted me dice que se está viviendo un ambiente de muchísima zozobra. Hemos visto a familiares de Miguel Uribe Turbay ingresar a la clínica presurosos, con un paso acelerado. Desconocemos lo que está ocurriendo en este momento, pero entendemos que son horas críticas, porque Luisa, el último parte digamos que fue complicado. Claro, el último parte sale, Andreina, luego de una cirugía que se había anunciado sobre las 9 de la mañana de hoy. Recordar que hoy se emitieron 3 partes médicos. El último fue a las 3:40 de la tarde. Vamos a repetirlos aquí en nuestro programa Sala de Prensa. Y voy a leerlo textualmente y completo sobre lo que fue esa cirugía y el resultado que dio hasta el momento, o hasta esa hora 3:40 de la tarde. Dice: la Fundación Santa Fe de Bogotá informa por solicitud de la familia que el paciente Miguel Uribe Turbay salió de cirugía y su condición es extremadamente crítica, caracterizada por un edema cerebral persistente y sangrado intracerebral de difícil control. Por lo anterior, la condición del paciente es de la máxima gravedad. Continuará su monitoreo continuo con un pronóstico reservado. Lo que entendemos de este comunicado, Andreina, es que posterior a la cirugía, posterior a esa sala de cirugía, Miguel Uribe Turbay fue trasladado nuevamente a la unidad de cuidados intensivos, en donde se está realizando todavía, siendo las 8:04 de la noche, ese monitoreo post-cirugía, una cirugía que tardó aproximadamente 6 horas y que la principal razón por la que se realizó fue por ese sangrado que confirman en el último comunicado, en el último parte médico, que fue de difícil control. Es lo que se sabe médicamente hasta el momento. Es lo que se sabe médicamente, y del otro lado están los mensajes que han enviado los familiares, por ejemplo, su esposa, que dijo que Miguel Uribe está
en estas últimas horas, librando la batalla más difícil que le ha tocado librar hasta ahora. Y también acaba de enviar un mensaje a su hermana en sus redes sociales, en la cuenta de Instagram, en donde pide nuevamente que haya oración y dice: le pedimos a Dios con el alma entero por nuestro milagro. Hoy todos los que creemos en los milagros estamos de rodillas, orando con fe ante nuestro Señor Jesucristo. Nuevamente lo que están pidiendo es un milagro, porque el parte médico, como estamos diciendo, es bastante complicado, pero la fe es lo que es digamos, la otra de las grandes cosas que han unido a las personas en el país entero, no solamente aquí en las afueras de la Fundación Santa Fe, sino en todo el país. Mire, Andreina, una consagración que además, o una congregación más bien, que se ha registrado desde el día 0 de este proceso, de este caso, desde el sábado 7 de junio en la noche, cuando cientos de personas vinieron a acompañarlo. Desde allí empezaron a establecer un tipo de altar con velas, desde la religión, desde cualquier religión, además porque ha unido a varias religiones, aquí a las afueras de una de las puertas principales de la Fundación Santa Fe. En este momento lo que vemos es movimiento del sector político y del sector familiar, los amigos y familiares que entran y salen de la clínica Fundación Santa Fe y los compañeros del Partido Centro Democrático, tanto los congresistas que se vinieron luego de una plenaria de Senado y luego también de una plenaria de la Cámara de Representantes hasta acá, hasta la Fundación Santa Fe, y también los concejales de Bogotá que lo han acompañado en todo este proceso, y hay que decirlo. Nosotros desde la privacidad hemos intentado establecer comunicación con las personas que están adentro, pero igual que nosotros, los medios de comunicación adentro, quienes los están acompañando, tampoco saben qué ha sucedido desde las 3:40 de la tarde hasta ahorita, casi 8:10, 8:06 de la noche, Andreina. Y han estado muy reservados, hay que decirlo también. Muchos de los políticos, inclusive, que han ingresado a la clínica, no han querido dar ninguna declaración. María Camila. Sí, apenas entendible la privacidad que necesitan sus seres queridos en medio de esta situación. Ya regreso con ustedes, Andreina y Luisa, que nos tienen también el reporte de quiénes son los personajes de la arena política, de la familia de Miguel, como nos lo relataban, que están allí en la Fundación Santa Fe, que se convirtió en ese centro de reunión, incluso de quienes hoy estaban cumpliendo con su deber en otra esfera, en lo que tiene que ver con el Senado. Y vemos a Cristian Garcés, es representante a la Cámara por el Centro Democrático, el departamento del Valle del Cauca, allí también recibiendo la Eucaristía. Al fondo vemos a Jorge Benedetti de Cambio Radical. Todos ellos estaban sesionando hoy y lo que hicieron pues fue inmediatamente acudir a la Fundación Santa Fe en medio pues de la incertidumbre también por lo que ha sido el parte médico de las últimas horas. Luisa, vuelvo con usted para que hablemos de la Eucaristía. Tengo entendido que fue la misma fundación la que dispuso de todo lo que tiene que ver con el sonido, los utensilios, lo que estamos viendo para que se pudiera presentar esta situación a esta hora de la misa por la salud del precandidato presidencial. Sí, mire, María Camila, pues tenemos en imágenes en este momento a los compañeros de partido que lo acompañaron en medio de esta Eucaristía, precisamente como usted lo dice, y nos confirman también que el sonido, la mesa, que también en donde se puso pues todo lo que tiene que ver con la misa, la hostia, todo esto, la dispuso la Fundación Clínica, la Clínica Fundación Santa Fe. Desde muy temprano vimos a varios sacerdotes, a varios padres, precisamente que representando el catolicismo y representando la iglesia, acercarse hasta aquí, hasta la Fundación. Sobre las 7:10 de la noche inició la Eucaristía, que terminó hace muy pocos minutos y que tuvo la participación de los católicos que en medio de su fe han venido a acompañar a Miguel Uribe Turbay en esa Eucaristía. De los padres fueron varios, no fue solo un padre, no fue solo un sacerdote el que dirigió la Eucaristía, y de compañeros de partido del Centro Democrático, congresistas, ya lo habíamos dicho, también sus familiares, amigos de Miguel Uribe Turbay, que han llegado aquí hasta esta institución médica. María Camila. Luisa, hablemos un poco de lo que fue el momento en el que María Claudia Tarazona, esposa de Miguel, sale a dar ese mensaje que, recordemos, ella lo había hecho en los últimos días, pero hoy, cuando se conoce el parte médico de la situación crítica, extremadamente crítica del precandidato, ella sale y pide por la oración. ¿Cómo fue ese momento? Sí. Mire, producción nos confirmará si tenemos nuevamente esa parte de las declaraciones de María Claudia Tarazona, pero ella sale aquí en donde en estos últimos días se han instalado los medios de comunicación, tanto nacionales como internacionales. Llega muy tranquila, llega muy calmada,
Una hora después aproximadamente de emitido el último parte médico sobre las 3:40 de la tarde, fue el parte médico. Sobre las 4:30, casi 5 de la tarde, salió María Claudia Tarazona, esposa, coequipera de Miguel Uribe Turbay, salió aquí y dio unas declaraciones de 1 minuto y medio aproximadamente, en donde dijo que esas, en ese momento, y seguramente todavía, son las horas o eran las horas más críticas en cuanto a la condición de salud de su esposo Miguel Uribe Turbay, y que pedía al país y a quienes la han venido acompañando que siguieran orando. Tenemos las declaraciones, así que escuchémosla directamente. Buenas tardes, queridos colombianos. Hoy vengo a decirles que Miguel sigue luchando por su vida, como nunca antes lo había hecho, como nunca antes se había visto. Todas las manifestaciones de amor, las oraciones, las plegarias, las palabras de amor han servido para mantener a Miguel firme en su lucha y a nuestra familia en pie para sostenerla. Pero hoy, con el corazón en la mano, tengo que decirles que está librando la batalla más difícil que habíamos transitado hasta el día de hoy. Por eso salgo para pedirle a cada uno de los colombianos nuevamente, apelando a su buen corazón, al amor que sienten por Miguel, por mi familia y por Colombia, que hagamos una oración masiva. El día de hoy es crucial y necesitamos de todas las oraciones, las plegarias y las palabras de amor. Se los pido desde el fondo de mi corazón. El amor lo mantiene vivo. Gracias. El mensaje de María Claudia Tarazona, esposa de Miguel Uribe Turbay, quien en estos 9 días, tanto ella como el papá de Miguel Uribe, son los que han salido a dar declaraciones oficiales como representatividad de la familia del precandidato presidencial. Se espera que ya hoy pues no haya más declaraciones por parte de la familia, pero seguramente mañana, en la mañana, se tendrán algunas declaraciones y a la espera, por supuesto, María Camila, de un nuevo parte médico. En cualquier momento, Luisa, regresamos con usted allí a la Fundación Santa Fe, también con nuestra compañera Nicole Buitrago, que estuvo en la Eucaristía. Vemos allí el despliegue de los medios de comunicación y Noticias Caracol estará allí presente. En cualquier momento regresamos. Luisa, gracias. A usted, María Camila, seguimos muy atentos especialmente de la condición de salud del senador Uribe Turbay. Estamos atentos, 8 de la noche, 12 minutos. Hablemos del movimiento que generó este parte médico en otra esfera, en la política, en lo que tiene que ver directamente con el Congreso de la República, porque esta ha sido una jornada bastante agitada, también en lo que tiene que ver con el trámite legislativo. Puntualmente, y les estoy hablando de la reforma laboral que hoy se jugaba prácticamente pues es su parte decisiva, la aprobación de la espina del proyecto de la almendra, de lo que tiene que ver con esa reforma revivida, y precisamente por eso nos vamos inmediatamente al Congreso de la República con Luisa Polo y Juan David Ríos, que estuvieron hoy muy pendientes de esa discusión. Luisa, Juan David, adelante, hablemos de lo que pasó tras bambalinas, no en qué quedó el proyecto, sino de cómo fue que se dio el ambiente político en medio de un debate tan importante, a la par con este parte médico desalentador del senador Miguel Uribe. Hola María Camila, ¿qué tal? Feliz noche. Luisa, feliz noche. Nosotros nos encontramos aquí en el Senado de la República precisamente después de este debate que se levantó alrededor de las 6:30 de la tarde, María Camila, y esto es debido no solo porque se conoció en la mitad de la discusión lo que era el parte médico del senador Miguel Uribe y por lo que senadores del Centro Democrático decidieron retirarse, sino por también esos acuerdos que no se lograron, Luisa, puntos, líneas rojas del gobierno nacional que, como a pesar de estar reunidos toda la mañana, no hubo ningún acuerdo para que se debatiera el día de hoy. Juan David y María Camila y usuarios de Noticias Caracol en Vivo, estuvimos toda la mañana esperando esos acuerdos o esos consensos que se iban a dar en esa puerta cerrada que se mantuvo toda la mañana, pero finalmente cuando se decidió iniciar la plenaria aquí en el Senado de la República, pues la realidad es que no hubo consensos, no hubo acuerdos y pues ya después se conoció el tema del parte médico del doctor Uribe. Pongámosle a la gente esos 3 puntos, Luisa, que digamos que son esas líneas rojas que en este momento están. Por ejemplo, María Camila, está lo de los aprendices del SENA, ¿no? Está lo que decían de los aprendices del SENA. Sí, de hecho el ministro de Trabajo y también el ministro del Interior, Armando Benedetti, luego de la plenaria, dijeron definitivamente no vamos a ceder en estos puntos, en el contrato de aprendizaje. También estaba el tema
de los recargos, porque se había planteado la posibilidad de exonerar a las pymes, a las pequeñas empresas, de esos recargos, y que habría de hecho algo progresivo que usted conoció más en detalle. Con el tema de los recargos nocturnos nos contaban los senadores y los coordinadores ponentes que se estaba buscando la forma de exonerar a esas microempresas del recargo nocturno desde las 7 de la noche. Esta es una solicitud que ha tenido partidos de oposición en donde el gobierno tenía que evaluarlos, pero hay un dato curioso, María Camila, y es que hablando con los coordinadores fuera de micrófonos, nos estaban mencionando que no podían revelar mucha la información que se estaba diciendo en esos consensos, porque el presidente Gustavo Petro los conocía más por los medios de comunicación, más no por los propios ministros del Interior y de Trabajo que estaban aquí presentes. Entonces decidieron esperar cuál va a ser la postura que tiene el presidente frente a estos consensos con el recargo nocturno, por ejemplo, porque la idea es exonerarlos por lo menos de las 2 primeras horas, que sea el recargo nocturno a partir de las 9 de la noche, hasta que el gobierno presente un paquete, Luisa, si no estoy mal, de beneficios tributarios a estas microempresas aquí en el Congreso de la República y pueda ser aprobado también. Sí, Juan David, y justamente cuando ya se levantó esta plenaria aquí en el Congreso, estuvimos esperando para hablar con el ministro del Interior, con el ministro de Trabajo, y dijeron, bueno, vamos a ver mañana qué pasa, y también el presidente del Senado, vamos a ver qué pasa con esta gabela, este tiempo que se dio desde que se levantó la plenaria hasta mañana. La razón del levantamiento de la plenaria, Luisa y Juan David, fue precisamente esta situación del parte médico del senador Miguel Uribe. ¿Cómo llegó la noticia a las 3:40? ¿En qué estaban? ¿Sirvió esto también, este ambiente, para que puedan tener una noche más de gabela, como ustedes lo mencionan? ¿Qué fue lo que pasó y cuál es el ambiente? Uno siente mucho lo que es el ambiente según el estado de ánimo de las bancadas y cómo se está moviendo todo lo que tiene que ver con los acuerdos. Mire, yo estaba arriba, yo estaba en las barras, Luisa estaba abajo, ahorita Luisa nos cuenta cómo fue la salida de los senadores, pero yo me encontraba arriba en las barras de la plenaria del Senado cuando empieza a conocerse este comunicado de la Fundación Santa Fe. Estábamos en la mitad del inicio del debate, o sea, tan pronto iba a iniciar el articulado, las diferencias que tenían algunos congresistas con uno que otro artículo, y en ese momento vemos a los senadores del Centro Democrático reunirse. Yo vi a la senadora Paloma Valencia, a la senadora María Fernanda Cabal, a Honorio Enríquez, unos que otros hablando en teléfono celular. Se reunieron todos los de la bancada del Centro Democrático, ahí el ala derecha de la plenaria, y después pidieron la palabra, tomaron la palabra. Fue el senador Carlos Meiza el que decidió ser el vocero del Centro Democrático al decir que ellos no iban a estar más, que los entendieran, pero necesitaban irse a la clínica. Ahí inmediatamente estuvo, por supuesto, toda la solidaridad de los demás partidos, de incluso partidos de gobierno. Veíamos a la senadora Gloria Díaz. Que se fueran todos para allá. Y sí, no, y estuvieron al lado del Centro Democrático en este espacio de solidaridad, y ellos salieron ya hacia el lobby donde se encontraba usted, ¿no? ¿Cómo los vio usted ahí? Sí, ya luego de que ellos decidieron salir de la plenaria, intentamos abordar a la senadora María Fernanda Cabal, también a la senadora Paloma Valencia, y me dijeron, preferimos no referirnos en este momento por el respeto, por la situación tan crítica que se está presentando con la salud del senador. Preferimos no tener ningún pronunciamiento y guardar cautela. No, de hecho, Luisa, mientras ustedes lo narran, estamos viendo a la par las imágenes. Veíamos ahí a la senadora Cabal saliendo con el senador liberal Mauricio Gómez y cómo los acompañaron. Luisa, Juan David, los dejamos para que ustedes sigan preparando toda la información de lo que tiene que ver con la construcción de esta ponencia, pero también en cualquier momento, cuando haya luz verde, humo blanco en cuanto a los acuerdos, volvemos con ustedes. Gracias por este reporte. Esperamos, María Camila, que entonces que mañana salga una reforma laboral consensuada, por supuesto, y toda la noche va a haber ese consenso, esa conciliación que buscan los diferentes senadores. Ya veremos, porque dicen que el punto, que la espina estará precisamente en la dificultad en el punto final de la conciliación, no ni siquiera en lo que tiene que ver con estos últimos artículos de debate. Hasta ahora, a las 8:19, lo seguimos leyendo. Leemos aquí, por supuesto, sus mensajes de fuerza, Miguel, que es el mensaje con el que empezamos esta emisión de Sala de Prensa en esta noche de lunes, y saluda a esta hora a nuestro invitado de hoy. Van a ver ustedes en pantalla a Juan Carlos Flores, analista político, amigo de esta casa. Juan Carlos, feliz noche, ¿cómo está?
María Camila, una noche de mucha tensión ante esas noticias que ustedes nos acaban de recordar desde la Clínica Santa Fe. Sí, el punto es, Juan Carlos, que a pesar de la dificultad de la situación, nada para, ¿no? Todo sigue, el funcionamiento estatal, la rama legislativa también, las reuniones, afortunadamente, en búsqueda de acuerdos, en un día en el que vimos un deterioro, lamentablemente, de la salud del senador Miguel Uribe. Tal cual. Y María Camila, además, en el resto de Colombia, quienes nos ven seguramente estarán pensando, por fin Bogotá despertó a que el hecho terrible de que la violencia se extiende hoy a inmensa velocidad por muchas regiones de Colombia, por Nariño, por el Huila, a que esa situación no cambia en Arauca, a que esa situación es la misma de la crisis de hace unos meses en el Catatumbo. Entonces, ojalá que nos sirviera la tragedia por la que está atravesando Miguel Uribe para comprender que la violencia no es exclusiva de la capital de Colombia hoy, sino que ha regresado con una fuerza pavorosa a muchos lugares de nuestro país. Sí, Juan Carlos. Y mire que el tema de la voz en medio de la marcha del silencio, ese estruendoso llamado de lo que dicen los ríos de gente, es precisamente lo que usted acaba de decir, ¿no? O sea, no desconocemos lo que pasa en las regiones y lo que tememos como sociedad es que esa violencia vuelva de esa manera tan cruda de los años más negros y oscuros de la violencia, ¿no? Así es, María Camila. Ahí, cuando uno sale fuera de Bogotá o cuando se encuentra con personas que llegan a Bogotá por diversas razones desde las regiones, una demanda muy grande hacia nosotros los bogotanos, hacia todos los que vivimos en la ciudad, en la capital del país, es cuándo ustedes se van a sensibilizar frente a lo que está ocurriendo en otras regiones de Colombia. El fin de semana me encontré con unas personas que venían del Huila y me decían el sur del Huila está en manos de la extorsión de los grupos armados se ha extendido por todos los campos de esta región. En Neiva ya prácticamente no hay negocio que no esté en manos de la extorsión. Y eso en otros muchos lugares de Colombia. Entonces, qué bueno sería que la casta política, que el conjunto de la dirigencia del país comprendiese que si seguimos en el estado de cosas actual, que si seguimos en esta irresponsabilidad de echar candela con la palabra para que organizaciones criminales de toda índole utilicen ese clima favorable a la muerte y a la violencia para volver a encender el país y que eso nos haría daño a todos. Este es el momento de parar y no solo por lo que ocurre en Bogotá hoy, en la sala de cirugía y en la unidad de cuidados intensivos de la Clínica Santa Fe, es porque buena parte de Colombia está ya en cuidados intensivos frente al desmadre de la violencia. El desmadre de la violencia. Tenemos las 8:23, Juan Carlos, aquí en sala de prensa. Y otro punto para analizar de esta jornada es lo que pasa al mismo tiempo en el Congreso de la República, la reforma laboral. Usted ha visto, yo supongo, y sin ánimo de mencionar los casos puntuales para no darle visibilidad a esas barbaridades aquí en nuestras pantallas, que incluso el tema de Miguel Uribe y del efecto que podría tener sobre la reforma y sobre la consulta se ha politizado. Entonces está el presidente del Senado y muchos senadores en medio de esa situación en la que sí tienen que dar trámite a un proyecto, pero dice la misma bancada del Centro Democrático y muchos compañeros es que no tenemos cabeza ni corazón para hacer esto, por más importante que sea, Juan Carlos. Yo siento que lo mejor que podría hacer la casta política del Congreso es discutir esta reforma sin importar las circunstancias que estamos viviendo, porque recordemos que fue el hundimiento a la ligera de esta reforma por el actual Congreso el que le dio alas a todo este despliegue de retórica por parte de Petro, que ha convertido la no aprobación de la reforma en su caballito de campaña.
porque esa negativa a discutir esa reforma a fondo, seriamente, si la que venía del actual gobierno era mala, pues el deber de los congresistas era discutirla bien. Es que a los congresistas se les olvida que ellos en un día, con unas pocas horas de sesión o casi que contestando a lista, se ganan prácticamente el doble del salario mínimo de cualquier colombiano. Entonces, yo lo que le diría a la casta política, independientemente de sus orientaciones, no olviden que este es un país donde trabajo formal hay muy poco, donde quienes tienen trabajo formal son los pocos privilegiados. El resto de Colombia vive en la informalidad. Tiene que salir todos los días y a las calles de Bogotá. Mire, María Camila, ya caminar por la carrera séptima de Bogotá es imposible. Usted recordará que esa avenida ha sido peatonalizada hace ya varios años, justamente en la alcaldía de Petro. Pero hoy es tal el volumen de vendedores ambulantes que los peatones estamos completamente arrinconados allí. Pero esa es la realidad social y económica del país. Entonces, yo creo que sería echarle leña al fuego el que el Congreso no discuta seriamente esta reforma. Y por supuesto, comprendo a muchos amigos y muchos colegas de Miguel Uribe. Lo de Miguel Uribe es una tragedia, es una infamia que las personas sean asesinadas por sus visiones políticas, pero al mismo tiempo el Congreso lleva muchos años sin cumplir con su deber. La casta política lleva demasiados años dormida en sus privilegios y completamente de espaldas a la realidad del país. Sí, a eso le sumo ya para redondear este tema del trámite de la reforma un trino, si me ayudan aquí para mostrarlo a los usuarios, de Angélica Lozano, que usted sabe, Juan Carlos, ha liderado la elaboración de la ponencia alternativa. Dice ella hasta ahora, este trino es reciente, el presidente no quiere acuerdo sobre reforma laboral, quiere que Senado acoja texto de Cámara, por eso lleva al límite el tiempo, quiere consulta, no le sirve que salga la ley el viernes, complejo por la gravedad del senador Miguel Uribe luchando por su vida. Ella lo dice de la manera más decente o más cordial, Juan Carlos, y es que complejo por la gravedad del senador Miguel Uribe quiere decir que esta situación puede generar más efectos como los que generó hoy, y es una cadena de ausencias o de levantamiento de las plenarias. Entonces mire usted que no es tan fácil el tema, incluso de la voluntad de querer debatir la iniciativa, y que también habría cálculo de lado en esto. Es que ante la tragedia de la violencia que golpeó al senador Uribe, que está golpeando a tantas personas hoy con este regreso de la violencia a lo largo y ancho de Colombia, habría que superar nuestras mezquindades. La casta política debería superar las mezquindades y decir, pues, si estamos en desacuerdo con Petro, entonces la mejor manera de obrar es entregar la mejor reforma laboral posible para dejar a Petro sin argumentos. Ese es mi entender. Alguien podría decir, hombre, ese Flores allá, qué ingenuo, qué bobazo, pero es lo que yo creo. Yo creo que en momentos como estos, la marcha de ayer que sumó a tantísimas personas, pues había allí expresiones políticas, pero si nos fijamos, al final era el anhelo de que la violencia no sea la forma de resolver de nuevo, como siempre ha sido, que conduce a millones de desplazados, viudas, huérfanos, la forma, destrucción de riqueza además, la forma de resolver nuestros problemas. Entonces, me preocupa que muy rápidamente desaparezca la tragedia del senador Uribe, de su señora esposa, de sus niñas, de su niño, de su familia, y prevalezca la mezquindad en la política. Es que, María Camila, esa es una desgracia para Colombia. La casta política raras veces está a la altura de las demandas reales de nuestra sociedad. Y estos momentos sí que prueban eso, quién es quién y qué altura tenemos como sociedad. Una pregunta final, me queda un minuto, Juan Carlos. Este devenir y este cambio en el panorama, que aunque lo esperábamos, era muy posible por la situación crítica, pero hoy sin duda alguna cambió y pasó de estabilidad a esta situación extremadamente crítica del senador Miguel Uribe. ¿Cambia en algo las cosas? ¿Qué genera esto, Juan Carlos, que estemos nuevamente con esta incertidumbre sobre el futuro de Miguel Uribe, prácticamente debatiéndose entre la vida y la muerte? Pues es una situación que
por la capacidad que tiene de evocar otros momentos de la historia del país, lleva a una sensación ampliamente extendida de que vamos a repetir una desgracia y un horror que ya hemos vivido en varias ocasiones. Y aquí es donde la casta política, el presidente, deberían superar la mezquindad que es tradicional en el comportamiento de los políticos. Porque, María Camila, si nos arrastra esa fuerza del pasado que emerge cada vez que tenemos este tipo de magnicidios, comprenderá que vamos a perder todos. Muchos de los políticos se irán del país mientras pasan las amenazas, otros exigirán más seguridad, pero quien pagará los platos rotos es el grueso del país, la Colombia que trabaja, la Colombia que, independiente de lo que pase en el Chocó y de lo que pase en el Catatumbo, en Arauca, en Nariño, en Bogotá, le toca salir a trabajar. Entonces, yo realmente tengo la esperanza de que haya como un despertar antes del despeñadero de buena parte de la clase dirigente y de la casta política, y digan, hombre, si damos el paso siguiente, es un paso del cual retornaremos muchas décadas después de una inmensa desgracia. Altura política, reflexión y también pensar en la gente que finalmente, como usted bien lo dice, es la que siempre está acá, sacando al país adelante, trabajando cada día, buscando el sustento diario. Hay muchas reflexiones de fondo en este episodio del senador Miguel Uribe, a quien le enviamos a él y a su familia esa frase y ese mensaje de fuerza, Miguel, con el que empezamos esta emisión. Juan Carlos, gracias, le mandamos un abrazo y estamos hablando para seguir analizando y reflexionando sobre este tema. María Camila, buenas noches. Buenas noches para usted. Con estas reflexiones a las 8:31 los dejamos con la programación de Noticias Caracol en vivo y nos vemos mañana en una próxima emisión de Sala de Prensa. Feliz noche para todos.